Bueno, buenas tardes. Como decía Lula, esta mesa en realidad es un privilegio porque tenemos gente que está en terreno y que además tiene mucha experiencia. Los presento muy rápido. Bueno, yo me llamo José Bautista y estoy muy contento de estar aquí. Voy a empezar por Pepe Naranjo, que además tengo algunas notas. Pepe Naranjo, yo imagino que lo conocéis casi todos y casi todos los que estáis aquí, pero bueno, a mí particularmente yo diría que digamos, son dos de los ojos de los que yo y de los que mucha gente disponemos en África. Hoy en día, en fin, no es fácil cubrir el continente africano. Él es canario, vive en Senegal, es periodista freelance, pero yo al menos lo conozco por el trabajo magnífico que hace para el país. No sé si me dejo alguna cosita. Dejamos un segundo porque es que tengo una letra maravillosa aquí. Vamos a ver. No hace falta que diga los premios que tengo ni nada. ¿No? ¿Seguro? No. Seguro. Aquí. Bueno, tiene muchos premios. A Elena González también la conocéis y bueno, ella está mucho tiempo viviendo en Marruecos, ahora está viviendo en Estados Unidos, en Miami, trabaja para Telemundo. Hay que hacer una mención especial, ella no me lo ha dicho antes y yo no lo sabía porque es una persona muy humilde, pero le acaban de dar un Emmy, que no es poca cosa, por un reportaje llamado Los Nadien. Y precisamente gracias a ese reportaje hay una chica hondureña, yo no le pongo nombre, pero esta chica, Stacy, pues esta chica finalmente tiene papeles y puede residir en Estados Unidos. Yo creo que gracias al trabajo que tú has hecho y además has conseguido con ese trabajo darle visibilidad a muchísimos menores, a muchísimos migrantes que hoy en día no existen, no solo... 200.000 personas en Estados Unidos sin no solo en los identidad. medios, claro, sino a efectos burocráticos tampoco existen. Y por último, bueno, es un súper privilegio, tenemos aquí a una súper referente que es Eileen Truax. Eileen, probablemente, y si no lo habéis hecho, yo recomiendo que leáis alguno de los 3 libros que ha publicado. Ella lleva 15 o 20 o 100.000 millones de años trabajando temas de migraciones. Siempre su marca personal en el tema migratorio siempre ha sido poner la vista en las personas más jóvenes y en los niños. Eileen ya trabajó para muchos medios, New York Times, Vice News, Newsweek. Se me olvidarán y me dejaré por mencionar un millón de cosas, pero yo creo que lo más interesante es que ellos sean quienes hablen y no mucho, yo no mucho. Ojalá tuviésemos muchísimo tiempo, pero como no tenemos mucho, yo os pido que no nos enrollemos mucho. Me han dicho que Eileen habla un poquito. Y os voy a plantear algunos temas, grosso modo, para que vosotros comentéis un poco qué tal lo estáis viviendo y qué opináis. Hay uno que, bueno, dicen que el que no llora no mama, tampoco hay que pasarse mucho, pero creo que una de las cosas que caracterizan el trabajo de corresponsal es la precariedad en muchos casos. No sé si es por postureo en esta profesión o algo, pero muchas veces somos meros colaboradores y nos ponemos la etiqueta de corresponsal, que luce muy bien, pero que es más o menos algo así como un velo detrás del cual se esconde una situación a menudo muy precaria, por no decir casi siempre. También me gustaría mucho que habláramos un poquito de lo difícil que es hoy en día, con esto de la prisa y la exclusiva y la noticia rápida, lo difícil que es darle continuidad a un tema. Y en el ámbito de las migraciones, en periodismo de migraciones, además es un aspecto clave, porque bueno, hay un salto a la valla, nos vamos a la valla, cubrimos, estamos 24 horas, lo que sea, pero ¿qué pasa con estas personas después, el día de después? Fatal, ¿no? ¿Se oye bien? Ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, decía que me gustaría que habláramos de precariedad, me gustaría que habláramos de por qué no se le da más continuidad a muchos temas en el ámbito del periodismo de las migraciones. Me gustaría también que hablásemos de cómo nos llevamos entre nosotros, porque estamos lejos de casa o estáis lejos de casa. Existe un cierto corporativismo, algunas veces nos llevamos bien, pero esto es una profesión muy competitiva y cuando uno está lejos, pues eso es un plus, una dificultad añadida. Y hay otro tema que para mí es clave, y si os apetece hablar del tema genial, que es el aspecto emocional, el afecto que uno puede desarrollar por cierta historia. ¿Cómo os vacunáis vosotros para no derrumbaros? Porque al fin y al cabo estáis viviendo en primera persona situaciones muy difíciles. Uno las lee viviendo en Madrid y, bueno, a los 10 minutos casi uno se pueden olvidar, pero a vosotros me imagino que os marcan de una forma especial. Y si de ese tiempo ya pues después hablamos de más cositas, pero le quiero dar la palabra a Eileen
y aparte os agradezco a los tres que hayáis venido, que sé que venís de lejos algunos, así que todo tuyo. Gracias, buenas tardes a todos. Ya a algunos les dije ayer que estoy de verdad muy contenta de estar aquí. Lo voy a volver a decir, estoy muy contenta de estar aquí y de que tengamos finalmente un congreso de periodismo de migraciones. No hay otro y hacía mucha falta, ¿no? Siempre los periodistas que cubrimos migración somos como el último de la fila. Así que me siento muy bien. Muchas gracias. Muchos años a este congreso. Bueno, yo soy mexicana, voy a cumplir 15 años en febrero viviendo en Estados Unidos. Casi inmediatamente que llegué empecé a trabajar para un periódico, para La Opinión, que es el periódico en español más grande del país. Estuve ahí 7 años y desde el inicio empecé a cubrir migración. Hace 7 años empecé a hacer freelance y a colaborar para algunos medios. La cuestión del corresponsal a mí me hace ruido, te voy a decir por qué. Yo colaboro principalmente para medios fuera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en México, o con redacciones basadas en México. Y un ejemplo, El Universal, que es el periódico más importante, con mayor circulación en México, fue el espacio donde estuve publicando durante los últimos 3, casi 4 años, y sin embargo yo no era la corresponsal porque había una persona en Washington cubriendo política. Ese es el corresponsal. La que cubre la frontera es la colaboradora, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos viendo cómo se mueven las cosas, aunque tenía colaboraciones constantes, ¿no? y encargos. Para mí, un tema que me interesa mucho tocar es qué pasa, primero, cómo estamos presentando el tema de migración desde los medios hacia la percepción del público. Tenemos el enorme reto de que, tenemos estas llamadas crisis, ¿no?, que están provocando estas llamadas oleadas de migración, que son muy atractivas de cubrir y que qué bueno que se cubren, pero si lo pensamos, la mayor parte del tiempo cuando estamos hablando de migración es porque hay un problema, es porque hay algo que está provocando y que no debería de ser. Está habiendo muerte, está habiendo explotación, hay gente que está llegando en la ilegalidad, hay migrantes que están cometiendo alguna otra cosa. Siempre la migración está vinculada o al problema o al delito en los medios de comunicación. Incluso en el caso de Estados Unidos se habla del problema de la migración. Ni siquiera se cuestiona si es o no, sino ya se da por hecho que es un problema y te dicen, we have to fix the immigration problem. Fix, ¿alguna vez estuvo bien o cómo es esto, no? Y no tenemos, parecería que no hay una manera de cambiar la percepción de qué es la migración o de qué implica para las sociedades, sobre todo para las sociedades de llegada. Yo, sin tener la respuesta, no lo planteo porque creo que en el caso de España hay ahora lo mencionaban antes, ¿no? Al parecer, al menos mediáticamente, el fenómeno migratorio no tiene décadas reflejándose, es una cosa más o menos reciente. Yo desde hace 3 años empecé a revisar, a estudiar el caso de migración en España, que me llama mucho la atención, entre muchas otras cosas, porque en la línea de tiempo es un espejo con Estados Unidos, con el punto más alto de migración en el 2000 y alrededor, con algunos cambios en la ley después de atentados terroristas, la crisis económica y el nos roban los empleos. Hay como todo un fenómeno y además los porcentajes son muy parecidos, ¿no? Estados Unidos ahorita tiene entre el 14 y el 13% de población migrante y España tiene entre el 13 y el 12. Entonces, ahí más o menos vamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en estas comunidades, en nuestras comunidades, en las cuales los migrantes no nada más están llegando, sino que se están quedando, se están incorporando y van a formar parte de nuestra sociedad por un largo tiempo, lo hemos estado viendo, podamos seguir cubriendo esas historias más allá del momento
de la partida de sus países, del tránsito, que es, yo creo que el 80% de lo que vemos en medios es el tránsito. La patera, la arena, en el caso de Estados Unidos, el tren, todo el mundo habla de la bestia, ¿no? El tren que va de Centroamérica a Estados Unidos pasando por México. Solo 18% de los migrantes de Centroamérica que van a Estados Unidos van en ese tren, pero el tren está en todos lados, ¿no? Y bueno, sabemos las historias de detención, las historias de deportación, las historias de muerte, lamentablemente. Pero si la persona llega, ya, lo soltaron del CIE y se puede quedar. Le dieron el asilo y se puede quedar. ¿Qué pasa después? Y a mí me preocupa mucho que no trabajamos en esos temas. Perdemos el hilo que nos puede llevar a entender la vida de estas personas como parte de nuestra sociedad. En el momento en que pueden dejar de ser el otro para convertirse en nosotros, no contamos sus historias. No contamos sus historias el día siguiente. O sea, sale del CIE y se puede quedar en el país. Al día siguiente, ¿dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Habla el idioma o no? ¿Va a encontrar un trabajo o no? ¿Qué le van a pedir? No sabemos. 6 meses después, si es una persona o una familia que viene con niños, ¿qué está pasando con esos niños? ¿Están yendo a la escuela o no? ¿Van a tener acceso a servicios de salud? ¿Los niños hablaban el idioma? ¿Los niños van a ser discriminados en la escuela? Sabe tú. 4 años después, ¿qué ha pasado con esa familia? Económicamente, ¿cómo están? ¿Tienen cultura del ahorro, por ejemplo? ¿Tienen cultura de la inversión? ¿Tienen oportunidades de hacerlo? ¿Sí tienen familiares enfermos o en crisis en sus países de origen, pueden regresar? ¿Están resignados a que no volverán a ver a los padres? Es decir, hay una serie de situaciones que implica una tensión constante en el migrante, incluso cuando ya no viene la patera. El periodo de tránsito es muy dramático, pero es relativamente muy corto en comparación al ciclo completo de la migración y de la inmigración. No me extiendo más. No, te iba a hacer una pregunta respecto a esto. ¿Cómo haces que la continuidad de una historia de este tipo sea atractiva para el que está encima de ti? Bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es el gran reto. Ese es el reto que me he encontrado yo. A mí en particular me interesa mucho la historia de los chicos que llegan siendo menores de edad, pero cuando son mayores. Entonces, he trabajado con chicos que en el 2000 llegaron teniendo 3, 4, 5 años de edad y hoy están en sus 20. He hecho ese trabajo en Estados Unidos, ahora lo estoy haciendo aquí. Estoy encantada de lo que estoy encontrando, pero es muy difícil vender la historia, porque nadie quiere la historia de alguien que va a la escuela y después tiene un empleo en la tarde. Pero cuando ves todo lo que implica y todo lo que implicó llegar a ese punto, un ejemplo muy rápido, hice una serie de entrevistas con chicas de familias marroquíes que llegaron siendo muy pequeñas y hoy están en sus años 20. Culturalmente, porque fueron al cole, porque tienen amigos, son españolas, pero llegaron a la edad en que hay que ponerse pantalón corto, bañador y en casa la gente emigró directamente de allá, a veces la madre no habla el idioma todavía, no sale mucho de casa. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de estas niñas cuando tu cultura te indica una cosa y cuando tu otra cultura te indica la otra? Es una mina de historias y de posibilidades que desde mi punto de vista ayudan a humanizar al inmigrante y sobre todo evidencian que son parte de nuestra sociedad, porque estas niñas marroquíes están sentadas en la escuela junto a nuestros propios hijos, ¿no? Sí son parte de nosotros. Si tienen 15, si tienen 20 años aquí, esas familias, sin duda son parte de nuestro tejido y algo bueno estarán haciendo. Normalmente volvemos a oír del migrante cuando lo contrata un equipo de fútbol o cuando estalla una bomba en la Rambla, ¿no? Estos son los momentos de era un migrante o es un migrante. ¿Qué pasó en el tiempo de su arribo hasta ese otro momento, el de gran éxito o el de gran tragedia? No sabemos, pero ahí hay una historia que tiene que contarse por una sencilla razón. Mientras nosotros estamos hablando, están llegando otros niños aquí y están llegando a Estados Unidos y están llegando niños haitianos a Chile, que es la nueva gran migración en América. Y si no entendemos qué hicimos bien y qué hicimos mal como sociedad con estas generaciones que ya están, no podemos mejorar a la siguiente. Creo que gran parte de ese trabajo pues, nos toca desde los medios. Chapo.
Yo aprovecho, antes de pasarle la palabra a Elena, para decir que, como sé que aquí hay muchos o bastantes redactores, redactoras jefes, directores, etcétera, quizás cuando terminemos de hablar un poquito sea una buena idea abrir un poco de discusión, porque yo creo que si discutimos sinceramente esta pregunta que yo te hacía de cómo hacemos que eso sea atractivo, cómo hacemos que venda, al fin y al cabo la información hoy en día es un producto que se tiene que vender, a lo mejor ellos tienen la respuesta o tienen más dudas que a ti te pueden interesar, pero bueno. Tengo mucho material. Sí, pues perfecto. Y esta noche con un pacharán ya verás que fluyen las ideas seguro también. Elena, con tu permiso, adelante, si quieres compartir un poco tu experiencia en Marruecos, que no es precisamente un país fácil. Ahora estás en Miami. No es fácil. Y bueno, el shock cultural... Y por cierto, perdón, yo pediría un aplauso para Elena porque le acaban de dar un Emmy por un trabajo que... Bravo, bravo, bravo. Y no me la han dado solo a mí, además, que hay muchísima gente detrás, muchos meses, mucha gente trabajando en ese reportaje. Yo quería retomar lo que comentaba Aileen, que me parece súper interesante, y lo que han mencionado también Elena y Nayara en la anterior mesa, sobre cómo seguir las historias, qué pasa con la gente del que contamos, por bajarlo a terreno, ¿no? Por bajarlo a un caso concreto de qué pasa con ese inmigrante que ha saltado a la valla en Melilla, y no contamos nada más, ¿no? Ahí lo dejamos y esto se acabó. No sabemos muchas veces ni cuál es el proceso que siguen después de que pasen por el CETI, en Melilla o en Ceuta, nos quedamos ahí, les llevan a la península, una vez que les meten en el avión a la península ya nos olvidamos y no sabemos que están en pisos de acogida de una ONG, que les están dando clases de español, como tengo amigas que les dan clases de español. Y en el otro lado, siempre que contamos un salto y se menciona a bombo y platillo, sobre todo por los comunicados de prensa a los que se refería Antonio Ruiz antes, con mucha razón, 6 heridos en la Guardia Civil, no contamos que hay 20 chavales muriéndose de dolor a las puertas del hospital de Nador y que tienen heridas brutales. O sea, yo he visto cosas bárbaras. Y que además tampoco contamos que los médicos marroquíes ya llega un momento en que se niegan a atenderlos. Después de X número de saltos, deciden que, bueno, que otra vez han saltado, que harto me tienen, que me llaman a las 3 de la mañana, ¿no? para ocuparme de este problema. Esas historias no se cuentan casi nunca, se cuentan muy poquito porque se hace poco seguimiento, porque la gente que puede hacer seguimiento, que son los corresponsales que están en terreno, la mayoría están en precario, que es algo de lo que hablará Pepe también y de lo que ha hablado Sonia antes, trabajando a la pieza y no se puede permitir hacer un seguimiento de una historia. Eso es parte de los problemas que a veces nos encontramos de no poder hacer un seguimiento, pues no tienes los medios para ir siguiendo, no te compran el tema, a lo mejor no les interesa, solo les interesa el breaking news. Y hilo esto con la importancia también de tener jefes y editores que vean los temas y que apuesten por una historia más grande. El trabajo que ha hecho Nayara con todos esos medios me parece maravilloso y es el camino que hay que seguir, pero hay que tener jefes que lo vean y que apuesten por ello y no es tan fácil. Más problemas que nos encontramos o que me he encontrado yo en Marruecos a la hora de trabajar, que de los que todos los que ha mencionado Sonia, los comparto, claro. Y otra dificultad que tenemos es el idioma. Yo quiero animar, por favor, a los periodistas marroquíes que viven en España, a los periodistas españoles de origen marroquí, que se lancen y que empiecen a cubrir Marruecos. Hablan el idioma, o los 2 idiomas, o los 3 idiomas. Son los mejores capacitados para entender esa sociedad que muchas veces, hasta que entras y empiezas a entenderla, el primer año dices, no he entendido nada. El segundo dices, ya estoy pillando algo. El tercero dices, esto no hay manera. El cuarto, lo dejo. Y ahí cuando dices lo dejo, es cuando ya te dice una amiga marroquí o un amigo marroquí, ya lo estás pillando un poco. O sea, cuando estás en la aceptación de que nunca lo vas a entender, ¿no? Entonces yo quiero animar a los jóvenes periodistas, que los hay muy buenos, de origen marroquí, a que cubran esta parte del mundo, el Magreb, que está bastante olvidada. Otro de los problemas con los que me he encontrado, digo esto del idioma porque es muy difícil trabajar en Marruecos con fuentes oficiales que manejan el francés. Tú puedes manejar en francés, pues fenomenal. El darija es un idioma endiablado, creedme. Que lo he intentado. Y además, cuando intentas aprender árabe y vas con tus 2 años de árabe clásico y te metes en Marruecos y no te han servido para nada, o sea, para nada, porque el darija es otro idioma completamente distinto y no tiene nada que ver. Pero aparte, en el norte hablan el amazigh, el bereber. Pero en el sur hablan otro dialecto del bereber. Pero entonces te estás comunicando con una fuente en inglés o en italiano en Skype. Yo he llegado a comunicarme con una de las fuentes, lo comentaba anoche con Sonia, que también lo conoce,
en Darija con 2 ordenadores, un Google Translate, he hecho cosas brutales, o sea, y no son condiciones para trabajar. Entonces, por eso digo que me parece un reto muy importante del que no se habla muchas veces. Traducir una entrevista que has hecho de 1 hora con un súper experto, súper interesante, que te ha hecho una charla en árabe y tienes un amigo que te traduce y demás, eso cuesta una barbaridad. Entonces no te pueden pedir un breaking news para que tú reacciones con eso. Entonces yo creo que primero nos tenemos que capacitar nosotros mucho más en esos temas, en idiomas, y también pedirle a la gente que vaya. Siguiendo con el tema del lenguaje, retos también que nos encontramos, las peleas por los titulares. O sea, tú estás allí en el terreno, estás cubriendo esto, le mandas la información a tu periódico y te dice que no, que el titular es avalancha, asalto masivo, no sé qué. Y dices, madre mía, otra vez. Hasta yo llegué a preguntarles, ¿qué número consideráis masivo? Decidme un número y ponemos una línea. Porque ¿qué es masivo? ¿14, 100, 400? ¿Cuánto es un asalto masivo, como lo llamaban, ¿no? Eso implica términos que implican violencia, etcétera, etcétera. También definir los términos, nos preguntamos muchas veces, cuando hablamos de mafias de la inmigración, ¿qué son las mafias de la inmigración? Pues es que yo es algo que todavía no lo he leído en un artículo, que alguien me explique qué consideramos una mafia, qué no consideramos una mafia. Una mafia es el coyote que te pasa a una persona y te lo cruza, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos, o en una patera, o una mafia es un grupo de personas que compran una lancha toy para jugársela en el agua con gran riesgo de sus vidas, o la autoridad que lo permite. Una mafia es algo que viene desde países de África y que está organizado, o entendamos que es una mafia porque está complicado. Y también hemos tenido bastantes problemas en confirmar la veracidad de las informaciones que nos llegan a través de fuentes. En el caso del Gurugú, que yo estoy segura de que ha habido muchísimas personas que han muerto, muchísimos migrantes subsaharianos que han muerto en el Gurugú. Es imposible confirmar si una persona ha muerto en el Gurugú. O si alguien lo ha confirmado, por favor, que me diga cómo. Porque aunque te manden una foto, no sabes de qué fecha es, no puedes verificar si esa foto es de otro día. Si puedes checar la metadata, ok, pero es bastante complicado. Entonces, esos titulares también a mí me da mucho miedo titular con 2 muertos. Ostras, ¿cómo lo sabes? Porque esto yo me lo he encontrado alguna vez. Y me han llamado a mí de mi propio medio para decirme, oye, que fulanito está publicando que hay 2 muertos en el Gurugú, ¿y tú qué, estás de vacaciones o qué? Es que yo no puedo confirmarte que hay 2 muertos, te puedo decir... ¿Tú crees que si te echase es muy un difícil. Cable en medio, de qué forma tú crees que se podría? En el caso concreto de Marruecos es súper complicado porque, primero, no lo vas a confirmar por una fuente oficial porque jamás te van a decir que las fuerzas auxiliares marroquíes han matado a golpes a un inmigrante subsahariano, y segundo, porque no te van a dejar pasar aunque llegues al lugar, no te van a dejar entrar. En la morgue también hay muchísimas dificultades, en el Tarajal, bueno, estaban un poco más abiertos y tuvimos más facilidad para entrar a la morgue, pero es bastante difícil. Más dificultades que nos encontramos por el camino, la gente que no te habla por temor a ser deportada, que esto pasa mucho en Estados Unidos. Quieren contar su historia, quieren contar su tema, tiramos mucho de entrevista silueteada o mucho recurso, manos, haciendo cosas. ¿Por qué no? Porque se la están jugando ellos y su familia. Y además se la está jugando la familia que ha estado ahorrando para mandarles allí y que puedan mandarles algo de dinero con las remesas. Más dificultades que nos hemos encontrado, gracias por la sesión de terapia, he de decir que esto nos viene muy bien. Eso. Date prisa, que tiene que hacer terapia también, Pepe. Sí, Pepe también tiene que hacer terapia, entonces ya le dejo. Ya el último punto. Terapia es 1 hora por lo menos. El último punto. Luego son 90 euros, creo. El último punto es que tú te puedes estar matando en una frontera, haciendo reportajes, contando lo mal que lo pasa a esta gente, las dificultades a las que se enfrenta, que son las mismas que a lo mejor ha enfrentado tu abuelo, lo que pasa que se le ha olvidado y a ti se te ha olvidado. Tú puedes contar 20 reportajes con fotos, con historias súper emotivas, y luego te llega un tertuliano que después de tu superreportaje y tu supercrónica te dice que es que, claro, por la frontera de Austria y Hungría están pasando sirios que son yihadistas, entonces todo tu trabajo se te va al carajo, me vais a perdonar. Y eso, pues, eso te llega mucho, eso es bastante duro y yo lo he llevado bastante mal. Y nada, Pepe, sigue tú con la terapia. Gracias, Lorena. Pepe, perdóname, antes de que empieces, además de las preguntas que ya estéis planteando, que estéis respondiendo, y más allá de los problemas que tú puedas contarnos que tienes,
te hago una pregunta que a lo mejor es un poco complicada, no sé. Pros y contras de ser colaborador habitual de un medio. Me explico, si tienes un tema pero no le interesa al medio con el que habitualmente colaboras y se lo quieres proponer a otro medio que puede ser de la competencia, al final, ¿qué haces? ¿De qué forma se afecta el trabajo que tú tienes que hacer en terreno, a los 4 duros que te embolsas? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo quería primero dar las gracias y felicitar a los organizadores de este congreso, que están todos ahí, ¿no? Oxfam, Por Causa, etcétera. Gracias. Por la iniciativa, porque me parece fantástica, coincido con las compañeras, con Eileen sobre todo, que lo ha destacado. Solo ponerle un pero a la organización. Me han puesto una pulserita a la entrada, todavía estoy buscando dónde ponen los cubatas. Aquí. Ya mismo, ahora. Después de la terapia. Me decía María José Ajeja, buena compañera y amiga, cuando hablábamos antes de este congreso, de que teníamos un poco que hablar, y lo decía también Lula esta mañana, ¿no? de nosotros un poco, ¿no? Sabes que estas cosas que nos dan tanto rubor a los periodistas, que es hablar de nosotros mismos, ¿no? Y hablar de periodismo, ¿no? de lo que hacemos. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, ¿no? de estar con los compañeros, con todos ustedes, después de haber escuchado intervenciones que me han encantado esta mañana. No quería dejar pasar la ocasión para incidir en lo importante que yo creo que es que cuando nos referimos al fenómeno migratorio, hablemos de los porqués, hablemos del origen, ¿no? No tendría sino sentido nada, ¿no? En concreto, bueno, yo llevo aproximadamente 20 años, desde el año 98, que ya uno se va haciendo ya un poco mayor, tratando de dar respuesta a la pregunta de por qué. Y créanme que no es fácil, ¿no? Uno tiene la tentación de agarrarse a los estereotipos que uno al principio usaba, ¿no? como flotadores. Pues bueno, pues África, en el caso de Canarias, yo soy canario, y los que llegaban a mi tierra, pues los que siguen llegando, ¿no? Son sobre todo, pues en principio marroquíes, saharauis y luego gente de países de África Occidental, fundamentalmente, ¿no? Y como digo, pues uno se agarraba a esos estereotipos, ¿no? Pues bueno, África es el hambre, es la guerra, es los conflictos, la miseria, las enfermedades, etc. Y cuando uno va pasando el tiempo, ¿no? y va recorriendo esos caminos, esos países, como decía Elena antes, ¿no? Cuando yo llevo 7 años viviendo en África Occidental, y cuando llevas, pues eso, como decía ella, 3, 4 o 5 años y te das cuenta de que no entiendes nada, es cuando, a lo mejor, es cuando estás empezando a entender algo, ¿no? Yo creo que es quizás uno de los grandes déficits, ¿no? en el periodismo español de migraciones, no sé si en otros países también ocurre, en la manera en que ponemos el foco en el origen, ¿no? La manera en la que estamos contando, en definitiva, el África subsahariana. Si echamos un vistazo a la cantidad de periodistas que estamos trabajando en esa amplísima región del mundo, yo creo que es para que se nos caiga la cara de vergüenza, ¿no? No podemos entender África subsahariana con 3 periodistas trabajando en la zona, apenas, porque eso, bueno, al final los 2 o 3 periodistas que estamos, o 4 o 5, no lo sé, en África subsahariana, al final no somos quizás tan importantes, pero creo que es un síntoma de un mal que es una enorme falta de interés. Es verdad que hay corresponsales en Asia, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, de tantos medios españoles, pero ¿y en África subsahariana? ¿Por qué hay ese vacío, no? ¿Cómo nos podemos permitir, como sociedad española del siglo XXI, en el lugar en el que estamos, con el fenómeno migratorio que vivimos, cómo nos podemos permitir despreciar, como creo que se desprecia, si lo comparamos con otros lugares del mundo? Entiendo que en los medios hay una enorme competencia para ocupar los espacios, etcétera, pero si hago la comparación, creo que África subsahariana sale siempre muy mal parada, ¿no? Y es difícil luego que entendamos, ¿no? las cosas, los procesos. ¿Qué sabemos de lo que está pasando en Camerún, en Guinea Conakry? Hablaba esta mañana en la guagua, ¿no? con Nayar.
de tantos países africanos, ¿no? Que deberían a lo mejor interesarnos no solo porque lleguen migrantes a España, sino porque están ahí, porque son nuestros vecinos, ¿no? El Chad, no sé, Nigeria, tan compleja, Burkina Faso, se me ocurren tantos y tantos países, ¿no? Y sin embargo creo que la apuesta no es una apuesta clara, no es una apuesta nítida, decidida por esa región del mundo, ¿no? Y bueno, como digo, no quería olvidarme de eso, ¿no? Que creo que es tan importante. Pero hablábamos de... Sí, voy enseguida, ¿no? A lo que... No me salgo por la tangente. Mucha terapia ya. Voy a la terapia directamente. Bueno, hablábamos de la precariedad, ¿no? La mayor parte de los periodistas que cubrimos esa parte del mundo somos periodistas freelance, por lo tanto trabajamos a la pieza, por así decirlo. Las tarifas, bueno, son públicas, no siempre. Bueno, hay un estudio, un informe de la CNT publicado recientemente en el que se habla de las tarifas que pagan los medios de comunicación españoles, están ahí. Yo tengo compañeros que han trabajado por 30, 40 euros. Yo la verdad es que en ese sentido soy afortunado, tengo una relación estable, que hablaremos ahora si quieren, con el periódico El País, y me considero relativamente afortunado, ¿no? Pero hay compañeros, no solo españoles, algunos italianos, etcétera, que trabajan por 30, 40 euros la pieza en zona de conflicto y, en fin, yo muchas veces me planteo cómo es posible que se le pueda exigir un mínimo a compañeros que trabajan en esas condiciones. Bueno, yo si quieren, personalmente les cuento una anécdota, ¿no? Yo cubrí la epidemia de ébola que hubo en África Occidental, que sobre todo, bueno, se dio sobre todo en 3 países, en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Yo estuve en los 3 países en 2014 y recuerdo en mi segundo viaje a Sierra Leona, en el verano de 2014, bueno, pues tú vas, te pagas tu billete de avión, te pagas tu alojamiento, y llegas allí, claro, tienes los recursos muy, muy limitados, ¿no? para moverte porque, en fin, estás afrontando tú los gastos, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, trasladarme de Freetown a Kenema gracias a que la Cruz Roja me llevó, el coche de la Cruz Roja, pues esto es poco menos que haciendo dedo allí, y llegué hasta Kenema, pues porque yo no me podía permitir alquilar un vehículo, ¿no? No tenía recursos suficientes para eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una mesa luego que hablará también de la relación con las ONG. Creo que hay que tener cuidados, es un terreno siempre pantanoso, pero vamos, a mí me han ayudado muchísimo. Pero no porque las ONG tengan vocación de ayudar a los periodistas, que afortunadamente hay grandes profesionales en los equipos de comunicación de las ONG y sí que tienen esa vocación, pero porque muchas veces ocurre que los periódicos han renunciado a su responsabilidad de cubrir esos gastos para que se hagan buenas coberturas, ¿no? de los acontecimientos. Y la anécdota en realidad me ocurre en Kenema, que era un poco el epicentro de aquella epidemia de ébola que había estallado en esa zona, entre Guinea-Conakry, Sierra Leona, etc. Y recuerdo que, claro, yo llego, vamos a ver, es el ébola, ¿no? Uno, en fin, tiene miedo, ¿no? Porque uno es humano, y digo, bueno, vamos a ver cómo hago para intentar minimizar los riesgos de contagiarme, ¿no? Porque allí acababa de morir el director del hospital de Kenema, había ébola por todos lados, ¿no? Y recuerdo que una de mis estrategias había un chico que tenía una moto y yo me tenía que mover por la ciudad y digo, bueno, pues voy a coger a un motero y así no estoy cada día cogiendo uno distinto, con lo cual minimizo, digamos, un poco el riesgo. Yo este chico lo veía bastante sanito y tal, digo, de esta manera minimizo el riesgo y no estoy cogiendo taxis y tal, que no sé quién se ha subido en ese taxi antes, ¿no? Bueno, y yo iba todo contento con mi motero por ahí por Kenema y de repente veo llegar a Adam Nositer, que es un histórico corresponsal que ya no está, del Washington Post en África Occidental, y claro, lo veo llegar en un 4x4, con un chofer, un guía, un fixer, un periodista local, y un tipo que hacía fotos y vídeos, y el coche atrás lleno de agua, comida. Claro, aquellos era como si se fueran a quedar allí, que al final hubo una cuarentena y nos quedamos encerrados. Yo digo, hostia, Adam se está poniendo las botas con las galletas y el agua allí. Y claro, esto, bueno, es una anécdota, pero creo que de alguna manera también refleja lo que es un medio y lo que es otro, ¿no? Y no hablo en concreto del país, no es un problema del país. Creo que es un problema en general de la prensa española,
con respecto bueno, a lo que está pasando en África subsahariana. Yo, como les digo, me preguntabas tú antes, y voy al lío, sobre los pros y contras de la colaboración habitual con un medio. Bueno, yo colaboro no solo con El País, porque si no, probablemente no podría sobrevivir como colaborador en África, ¿no? Me dedico a muchas otras cosas, he sido traductor, he hecho de todo. Ahora tengo distintos proyectos en los que participo y colaboro de manera estable en al menos 3 medios de comunicación. Pero es verdad que El País me ha dado muchísimo y, como les decía, me considero un afortunado. Creo que tiene muchos pros. Tengo una relación de confianza con el periódico. Creo que ellos confían en mí como colaborador en esta zona del mundo y yo trabajo muy a gusto con ellos. No he tenido nunca sensación ni de... Se hablaba antes también de las cortapisas o de los condicionantes. Jamás en El País a mí me han dicho no escribas de esto, no escribas del otro. Me he sentido con una enorme libertad y además creo que es un medio de comunicación en el que hay un amplio espectro. Por ejemplo, está Planeta Futuro o el blog de África no es un país, que creo que han apostado también mucho por la información sobre África. La sección de internacional, ahora la sección de sociedad, en fin, hay un amplio espectro en donde poder colaborar. Y acabo, rapidito, para también dar posibilidad a que haya preguntas o a otras intervenciones, diciendo que siendo este el panorama general sobre África, a mí me toca quejarme, ¿no? Porque también digo que después de 20 años haciendo periodismo de migraciones, creo que las cosas han cambiado en cierta medida positivamente, ¿no? ¿Sí? Sí, sinceramente, yo creo que sí. Creo que antes hablaba alguien esta mañana de llamábamos inmigrantes ilegales a la gente, estábamos más desenfocados de lo que estamos ahora. Y además también creo que hay ventanitas sobre África que se están empezando a abrir. Hay centros de investigación, de estudios en las universidades que antes no existían. Yo antes, te hablo del año 98, 99, cuando yo quería informarme sobre lo que estaba pasando en África subsahariana, tenía que ir necesariamente a medios de comunicación franceses, ¿no? Y hoy en día no es verdad. Hoy en día hay información sobre África y los grandes medios de comunicación también empiezan a preocuparse un poco más. Queda un largo camino por recorrer, pero creo que, bueno, esto de invasión, asalto, que hablaba antes Elena, afortunadamente cada vez son menos los que usan esa terminología y creo que hay una cierta conciencia, ¿no? Si hago la comparación en el tiempo, aunque queda un largo camino por recorrer. Pues gracias, Pepe. Yo soy muy egoísta y me quedaría con vosotros toda la vida, pero quedan 7 minutos. Yo quiero que la gente pregunte, que seguro que va a haber preguntas, y además, si me lo permitís, muy rápido, me gustaría, voy a leerlo porque si no pronuncio bien el apellido. Hay un periodista con el que ayer me lo pasé muy bien por la noche y me contó una anécdota maravillosa, que es Daniel... Ahí está. Espérate un segundito que si no veo el apellido no sé leerlo bien. Daniel Howden. Daniel Howden, yes, you. Could you please come with us? Ven para acá, chiquillo. Sí. Es que, a ver, Daniel, mientras viene a toda velocidad, os cuento, él ha trabajado mucho tiempo en The Guardian, él ha estado en The Economist y ahora está liderando, está como editor jefe de un proyecto que a mí me parece muy interesante y que muchos ya conoceréis, que es Refugees Deeply. Daniel es británico, pero vive en Atenas, que es un punto bastante caliente con el tema migratorio. Así que, Daniel, bienvenido. Welcome. Could you... Bueno, lo voy a decir en español para no liar a la... ¿Podrías brevemente explicarnos cuáles son las dificultades que tú enfrentas cubriendo noticias o trabajando información sobre migraciones? Muy rápido. I'm okay with all of that apart from the briefly. Thanks for calling me up. There are no short answers to these questions. Sorry. ¿Queréis que haga yo la traducción simultánea en voz alta mientras? ¿O no? Va a ser una cosa rara, ¿no? Bueno, go in English. It's okay. Bueno, pues 3 minutitos de inglés para ustedes, para que aprendan.
Sí, pero ahora vamos a dar un casco a todo el mundo aquí. ¿Sí? It's okay. Sorry? Tenemos un super público que habla súper bien inglés. Daniel, yeah, go. Okay, if there's something that you'd like to translate from what I'm saying, just make the secret signal. I think it's important in any discussion like this to acknowledge that there are a lot of completely different media outlets. It makes very little sense to talk about the media or mainstream media. Increasingly what we do have, though, is a smaller and smaller number of relatively well-resourced national broadcasters and a handful of newspapers and magazines who have resources to do any foreign reporting or any in-depth reporting. So I'll talk a little bit about the moment we're in and how that touches on migration coverage. So I've been a journalist now for, I think, about 18 years. And during that time, I've worked for national newspapers in the UK. I've worked for Reuters, which is an international news agency. I've worked for The Economist, and now I work for an independent, let's say, non-profit platform that's focused exclusively on migration. What I've witnessed throughout my career is a shrinking of resources, which leads to a smaller amount of time and attention to be spent on more complex stories and on stories which are further away from entertainment. What we've been hearing about from the rest of the panel, to a large extent, is about trying to stoke people's curiosity, trying to get editors and outlets to be more curious, and to invest in complex stories which are very far away from a simple diet of gossip and entertainment, which it tends to be what dominates in mainstream media. Right now we have the largest number that I ever remember of young freelance journalists who travel, who will commit and take risks in order to go and tell stories. So there's a bigger pool of people wanting to take a first step into this. And migration is increasingly, whereas in the past I ran into these people pretty much in and around conflict zones or those kinds of stories. Now I'm finding more and more of these people attracted to different elements of migration stories because they're transnational, they cross borders, they cross cultures, they're challenging our sense of identity, so it's often one of the first things that draws people who are curious and want to tell stories into it. What we have, therefore, with migration is a growing sense of identity among migration journalists of the idea that this is a thing, and that maybe we are a group of people who tell stories in a particular way. But at the same time, we have this shrinking of investment and income for the media outlets that people are trying to contribute to. So we have a kind of missing middle at the moment. There aren't going to be well-paid, secure careers for many of the people who are starting out or looking for first steps into journalism at the moment. There's a lot of journalism which is innately precarious, which might just about fit with one phase of your life, but as your circumstances change, it's going to be harder and harder to work in this way. It's a bit pointless. I'm not sure how much point there is in blaming this on newspapers or editors because their budgets are shrinking and they're not, I mean, I can't speak for El País, but I worked for publications where the money wasn't there to do things in the way that it had been in the past, and that money doesn't seem to be appearing from anywhere. So, I mean, that's
the negative side of things. What's positive and constructive and needs to be encouraged is that a lot of new organizations are coming into this space and realizing that quality journalism, including migration journalism, is a loss-making venture. It's hard to do this on a commercial level. It can be done. There are interesting examples of that, but there are new ways to get, especially investigative journalism, which is often what we're talking about, to get investigative journalism projects over the line. So part of the use of these events and of people beginning to think of themselves as migration journalists and to network in this way is that it can help people put together projects and teams that can get funding and take on doing more ambitious things. Increasingly, we're going to see that this kind of model for getting to do the stories that you want to do is practically the only way to work ambitiously. Okay, thank you. Well, now I think si vamos súper rápido, una preguntita aunque sea, ¿no? Bueno, pues como somos pocos y esta noche nos vamos a ver, nos vamos a echar una cervecita, las dudas que tengáis se las dais a ellos. Súper rápido, súper rápido. Muy rápido, muy rápido. Sí, perdón. Oh. Sí. En lo que discutimos ya. Corriendo, va a ser rapidísimo, muy rápido. Yo también tengo muchas preguntas, pero... Vale, todos tenemos sed luego para la cubata, entiendo, pero ese es un congreso sobre el periodismo e migración y me parece muy importante, sobre todo por el intercambio de ideas que tenemos. Yo trabajo desde hace 15 años para el telediario holandés sobre el tema de migración, sobre todo en sur Italia, sur de España, Islas Canarias, por todos los lados. Y una cosa que me gustaría añadir a este debate, pero un debate también para los próximos, para mañana también, cómo vamos a seguir contando las historias. Hemos visto las barcas, hemos visto las vallas, hemos visto a la gente en la frontera, hemos visto a la gente en los campamentos, hemos visto muchas imágenes. Yo veo en mi redacción hay gran interés para seguir contando estas historias y estamos todos de acuerdo que es una historia muy importante a nivel europeo, a nivel mundial. Y termino, ¿cómo seguimos contando la historia? ¿Cómo seguimos interesando a la gente para estas historias de migración? Ya viene la señora. Es mi pregunta. Muchas gracias. Si alguien quiere responder súper rápido, genial. Y si no, después con un cigarrito o un cubata... Ya, mucha honra, ¿eh? Bueno, ¿Vale? yo regreso al punto que planteé, haciendo un seguimiento de las comunidades migrantes una vez que se incorporan a la sociedad. Si los reportamos en la valla y en la patera, son ellos. Si los reportamos en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestra junta de vecinos, somos nosotros.